Bueno, vamos para empezar a romper el hielo y empezar a escuchar de educación técnica, a pasarle la palabra a Hugo Mazzola, que nos va a hacer un raconto histórico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros. Recién decía Daniel que hubo momentos gratos y momentos que, como este mejor, que son pesadillas que estamos viviendo con respecto a la educación y ni hablar de la educación técnica. Pero también en esto hay que tener, yo creo que es importante tener mucha memoria por lo que nos ha pasado. Memoria en todo aspecto. Yo inclusive lo decía cuando asumió el doctor Kirchner, lo decía que la memoria es uno de los valores más importantes que hay que tener para ver cómo sale un país adelante, ¿no? Y el país productivo que todos soñamos, aquello que fuimos cuando éramos niños o éramos jóvenes y vivíamos el peronismo y el posperonismo, sabemos que la historia se construye haciendo memoria de lo que nos pasó. Yo recuerdo en lo particular, a mí en lo personal, empecé y uno ahí desnuda su edad también, ¿no? Empecé a ser aprendiz en una escuela de fábrica que en esa época se manejaban con el impuesto a la educación técnica. La escuela de fábrica era el Astillero Río Santiago. De ahí me formé como alumno, luego en el CONET, en la escuela de Edward Thomas, que pertenecía al CONET, que ya fue una época en que, en la época del doctor Frondizi, se sancionó la ley que le dio, o la resolución que le dio crecimiento al CONET y también a la Universidad Tecnológica. Y esas paradojas que tiene la vida, cuando sigo creciendo, llego a Berazategui, van a ser ahora, el 1 de febrero, van a ser 50 años que llegué a Berazategui, a una escuela técnica que fue y que es, en ese momento era el Instituto Politécnico Industrial de Berazategui y hoy es el Politécnico de Berazategui. Lo digo esto con mucha emoción porque hay muchos compañeros míos de esa época que están por ahí dando vueltas, lo veo. Estaba Darío, estaba Dufo, y algunos alumnos nuestros del Politécnico. Hernández, Peñalba, vas a ver, bueno, y muchos más, Fedele, que hoy algunos de ellos son docentes, directores de escuelas. Y llegué a Berazategui y me acuerdo que me mandaron primero a hacer un trabajo que era, habían llegado las máquinas nuevas, porque se inauguraba el edificio nuevo de lo que hoy es el Politécnico, allá en el fondo de la Municipalidad de Berazategui Vieja, y es una escuela que para mí fue fundamental porque me marcó muchísimo. Y así fui, esas paradojas de la vida, se dieron situaciones que empecé a trabajar en la militancia política, y recién recordábamos que hoy 6 de septiembre, hace 32 años que el señor que está al lado mío es intendente de distrito. Pero fueron años muy difíciles porque yo en ese momento empecé a trabajar también en la provincia de Buenos Aires, compañeros que me ayudaron y que compartieron conmigo muchos momentos, como los que ahí acá lo veo a Davichi, que de Bransen, y hay compañeros que también ahí estaban, algunos de La Matanza que trabajamos juntos. Pero yo quiero detenerme solamente un minuto para no ser muy largo todo esto, porque si no podríamos estar hablando horas de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Yo quiero recordar a una persona que Mario se debe tener presente, que para mí fue muy importante, que fue Roberto Albergucci. Sé que Roberto trabajó con Mario cuando estaban en el CONE y en esa época estábamos por perder
lo que era la educación técnica. Aquellos que tienen memoria, por eso apelo a la memoria, estábamos por perder la educación técnica porque surgía el polimodal. Y en ese momento se conformó, discutiendo con Roberto, que yo recién lo conocía, porque yo era inspector de escuelas y él venía del INET, del CONET, a trabajar a la provincia por un equipo donde el asesor del equipo era otro gran compañero, que también Mario lo debe conocer muy bien, que es Alberto Silione, que fue nuestro ministro de Educación en la época del gobierno de Cristina. Todo ese grupo de trabajo permitió que, junto a Mario Carpinetti, un grupo del Consejo General, armáramos un equipo de trabajo para ver qué hacíamos con los talleres, porque había que salvar los talleres, porque si no iba a ser una hecatombe la cantidad de deserción que iba a producir la pérdida de recursos humanos en la provincia de Buenos Aires. Y ahí surgieron las que nosotros llamábamos, le decíamos ofertas curriculares complementarias para reemplazar los talleres, que en cierta manera decíamos que era obligatorio, pero lo decíamos nosotros, porque hacia adentro, no hacia las escuelas. Y así lo explicábamos en todas las escuelas que íbamos por la provincia, porque yo en ese momento era el subdirector de la época de Graciela Giannatasio. Y bueno, ahí empezamos en esa época trabajando, yo ya volví de inspectora a Berazategui, que era mi titular, y estuvimos trabajando en esas OCC, hasta que en algún momento, después ya en la época de Mario, cuando volvemos a estar juntos, como trabajando juntos, que fue en el 2001-2002, en la gran crisis, lo transformamos en obligatorios, en TTP, se llamaban trayectos técnicos profesionales. Era una manera de darle trabajo defender el trabajo de los docentes de escuelas técnicas y tratar de sobrellevar esa situación y pensar qué hacíamos hacia adelante, ¿no? Y así fue transcurriendo el tiempo y llega el año 2005, donde un gran visionario como fue el doctor Kirchner y pidió al Congreso y sancionó la ley de educación técnico profesional para las escuelas agrarias y de formación profesional, que era 26.058. Y qué visión que tenía Kirchner, porque las escuelas técnicas empezaban a tener 6, 7 años de nuevo. En ese momento eran 6, pero podían ser 7. Y se recuperó, fue un momento muy importante para todos nosotros. Y ahí yo también cometí algunos errores, yo siempre se lo he dicho, creo que se lo he dicho una vez, Mario. En algún momento uno a veces, en la categoría de los retardatarios y los apresurados, yo cometí un error de ser muy apresurado. En ese momento hicimos un trabajo en el 2004 donde avanzamos ante la presión de los directores y la ley salió en el 2005, o sea, había que esperar un año, pero bueno, yo reconocí después que para mí fue un error lo que cometí en ese momento y creo que te lo dije, pero bueno, te lo digo ahora públicamente, Mario. Tal vez fuimos pioneros. Hemos sido pioneros porque en Berazategui hay, creo que este es el puntal de la educación técnica. Y en eso también hay que valorar el trabajo que se hizo con los sindicatos en aquel momento, que nos ayudaron muchísimo, ¿no? Tanto cuando hicimos la oferta curricular complementaria, cuando después apareció la nueva ley y empezamos a trabajar en ese esquema curricular que llevó a que la educación técnica era un valor, porque el aparato productivo empezaba a ser un gran valor también. Así que bueno, en lo que fue posteriormente, seguramente Gerardo y todos los compañeros van a dar mucho más de explicaciones, pero yo quería recordar dos cosas, poner énfasis en la memoria y en el trabajo de los docentes. Estos últimos años, yo diría en este tiempo, han sido bastardeados, han sido denigrados, han sido fustigados por esta gestión. Así que solamente quiero decirle a todos que sigo defendiendo los intereses de la educación técnica, aunque mi cuerpo no me ayuda por mi salud, pero sí estaré presente en cada evento, en cada momento para estar acompañando esta lucha que es inclaudible. Así que muchas gracias a todos.